Empezar la grabación. Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro segundo foro del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares, en nombre de la directora del programa, la profesora María Verónica Leiva. De bienvenida y expresamos el agradecimiento por la presencia de ustedes en esta tarde. Este segundo foro es un foro que se enmarca dentro del programa de foros que ha definido el programa, que integra saberes desde distintas áreas para la formación de nuestros profesionales, de nuestros graduados, perdón. En el desarrollo de este programa, como les decía, participan 3 unidades académicas: la Escuela de Pedagogía, la Escuela de Negocio y Economía y la Escuela de Ingeniería Industrial, que aportan desde sus áreas disciplinares conocimientos que se integran para la gestión, para desarrollar las habilidades de gestión de los directivos que de alguna forma nosotros formamos. Esta visión multidisciplinaria es un sello característico del programa y queremos transmitir a ustedes ahora dos visiones que tienen que ver sobre un tema que es el título que da el título a nuestro foro, que es el tema de la gestión de procesos o visión de procesos en la gestión curricular. Para entender qué cosa es la gestión de procesos o qué cosa es la visión de procesos, la gestión curricular, vamos a tener 2 miradas. La primera mirada va a ser una mirada desde la ingeniería, que va a estar a cargo de nuestro profesor del programa, Álvaro Geria Madariaga, quien es ingeniero civil industrial de esta universidad. Es magíster en tecnologías de la información de la Universidad Santa María y tiene una experiencia de 20 años en distintos cargos de gestión en empresas privadas e instituciones públicas. Dicta asignaturas en pregrado y posgrado en la carrera de Ingeniería Civil Industrial y actualmente es académico de la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Valparaíso y profesor del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de nuestra universidad. Nuestro segundo expositor es desde la visión de la pedagogía, es el profesor Omar Aravena Kenix, quien es profesor de Educación Física, magíster en Gestión Escolar de la Universidad Católica de Temuco y doctor en Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Él se desempeña como docente del programa de Magíster en Gestión Escolar y profesional del programa de Liderazgo para el Aprendizaje de la Universidad Católica de Temuco y también es docente del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de nuestra universidad. Trabaja también y tiene actividad como facilitador de la línea de liderazgo del programa Sumo Primero en terreno del Mineduc y la PUCB. Y se ha desempeñado como docente e investigador en el área de liderazgo educativo, apoyando el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los equipos directivos de escuelas de la región de la Araucanía y otras regiones del país. La modalidad del foro va a ser de una presentación de las visiones de los 2 invitados. Van a tener un tiempo de 15 minutos más o menos cada uno para presentar qué cosa es la visión de procesos desde sus 2 perspectivas y terminada esa presentación de cada uno de los invitados, vienen entonces las preguntas del público. Entonces, vamos a comenzar con el tema de entender qué cosas son los procesos, qué cosa es la visión de procesos, y para eso le voy a dar primero la palabra al profesor Álvaro Geria. Álvaro, ¿qué son los procesos? ¿Qué es la visión de procesos? Bueno, muchas gracias, Franco, por la introducción. Muchas gracias también, Omar, por acceder y a todos los que están acá. Para mí es un agrado estar acá. Veamos si es que yo puedo explicar eso, pues. Y ayer estaba bajando la presentación que voy a compartir ahora. Estaba junto a un niño de 16 años que estaba al lado mío mientras yo preparaba la presentación. Entonces le dije, te quiero mostrar algo, le dije. Luciano está aquí al lado mío en todo caso escuchando.
Y Luciano me dijo, ya, sí. Y le mostré la primera versión de la PPT que tenía preparada. Y no me lo entendió mucho. Entonces le mostré un dibujo. Le mostré el dibujo de la izquierda. Le dije, mira, aquí hay algo. ¿Qué identificas aquí? Me dijo, identifico una caja que se llama proceso, identifico una flecha que entra y una flecha que sale. Y me dijo, ¿sabes qué, tío? Eso se parece, porque él es músico, es muy hábil, y tiene 16 años, muy hábil en la música, y me dice, se parece a mi pedalera. Y yo así, como, ¿qué son las pedaleras? Y me metí y busqué imagen de una pedalera, y fíjense la pedalera. ¿Se fijan que tiene algo parecido? Tenemos una flecha. Ahora, está por alguna razón al revés. Me queda por entender por qué está, porque yo siempre parto de la izquierda a la derecha, pero este parte de la derecha a la izquierda. Y tiene un input y tiene un output. Y después me pregunté, bueno, ¿qué hace una pedalera? Porque yo soy ignorante en estos temas. Y me dice, no, transforma los sonidos. Y le dije, pero ¿cómo? Y les tengo un ejemplo. Les voy a mostrar aquí, vamos a ver si esto me resulta. Un segundo, vamos a compartir el audio y van a darse cuenta cómo yo transformo mi voz. Vamos a permitir el audio aquí. Cuidado con los micrófonos. Y ahí se escucha mi voz normal, ¿cierto? Pero ahora voy a cambiar mi voz. Y entonces me transformo en un cantador. ¿Se fijan? Una transformación. Cerrar esto ahora. ¿Qué es lo que hubo ahí? Hubo una señal de entrada, ¿cierto? Electrónica que tenía ciertas vibraciones y este elemento electrónico transformó esto y lo transformó en otra cosa. Hay algo, y yo no tengo por qué entender exactamente qué pasa dentro de la caja, sino que sé que hay un proceso de transformación, ¿cierto? O sea, lo que sale no es lo mismo que lo que entró. Y eso tiene un propósito. Si se fijan, los músicos ocupan estos pedaleros con un propósito y a veces ocupan más de una, ¿sí? Entonces seguí pensando en esto y dije, bueno, veamos si es que esto me ayuda a definir un proceso. Y un proceso se puede entender como una serie continua de acciones para lograr un resultado. Entonces, me decía Luciano, sí, los cantantes lo que hacen es van afinando, van colocando estas cosas una tras otra y cambiando sus parámetros de tal manera de lograr que se escuche bien, ¿cierto? Y, y yo le pregunté, bueno, pero ¿y un concierto qué es lo que es? Me dijo, bueno, lo que pasa parte con una partitura, ¿cierto? Que tiene tiempos, ¿cierto? Que comienza en un lugar y termina en otra. Ah, y le dije, entonces, es sistemático, ¿no? Sí, sí, primero toca tal persona, tal instrumento, después tal otro, y tiene un comienzo, tiene un final, y tiene inputs y outputs claramente identificados. Entonces, lo seguí asociando con esto de la música. Y le dije, sí, me dice Luciano, me dice, pero también esto es para que la gente reacciona. Y a veces los gallos que tocan música, ¿cierto? Tocan y cambian los instrumentos de cierta manera porque a él le gusta el rock, ¿cierto? Para generar emoción. Entonces dije, ok, todas estas secuencias de cosas que ocurren en el tiempo, que tienen un comienzo y un final, tienen un propósito. ¿Ya? Y además me dice, ahí está el que toca el bajo, ¿cierto? El que toca la batería, y todos en conjunto, entonces están organizados, ¿ya? Con actividades que son de distintas naturalezas que colectivamente crean un valor emocional, cambian el estado de ánimo. Entonces le dije, entonces de alguna manera yo podría decir que un proceso es una estructura para que ocurra algo, ¿ah? Para la acción, para que ocurra algo, pero con un propósito. Y él me estaba mirando aquí y me dice, sí. Así que Luciano me ayudó a explicar el concepto principal de proceso, ¿ya? Entendámoslo así. Espero haberlo logrado. Pero el proceso también tiene otros rasgos característicos. Y voy a tratar de ahora aterrizar esto a lo que estamos hablando, ¿cierto? De la gestión curricular.
Bueno, primero que todo, que al igual que una partitura, un proceso tiene una lógica de realización repetible. La idea es que yo tengo la partitura y toco la partitura, le puedo poner algunos énfasis, dependiendo del estado de ánimo, ¿cierto? Pero la partitura es la que rige. Hay una secuencia de cosas que ocurren en el tiempo, que es iniciado por un estímulo o por un evento. O sea, comienza el concierto y obviamente uno tiene que empezar a tocar, ¿cierto? Así como en las organizaciones escolares hay comienzos súper, digamos, específicos. El comienzo del año escolar, el comienzo de las vacaciones, el comienzo del periodo de planificación, ¿cierto? O la revisión de las planificaciones e instrumentos de evaluación, por ejemplo. ¿Ya? O el comienzo del monitoreo de la implementación curricular, o el comienzo del acompañamiento en el aula y la observación de clase. Todas esas cosas son cosas que comienzan con algún estímulo o algún evento concreto. Además, los procesos tienen un tiempo de ciclo propio. ¿Qué significa eso? Que como ocupan tiempo, ¿cierto? Cada cosa que ocurre en su secuencia va a demorar un tiempo que es lo más probable que esté relacionado con el esfuerzo involucrado y con la disponibilidad de recursos, con la disponibilidad horaria, ¿cierto? El profesor, si vamos a ir a hacer acompañamiento en el aula, eso demora. ¿Y qué es lo mínimo que puede demorar? La duración de una clase, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por todas las clases que hay, supongamos que vamos a hacer la cobertura completa de acompañamiento en el aula, vamos a acompañar entonces a cada profesor por 1 hora, y entonces tendríamos que planificar las horas disponibles para aquello, ¿no? Y además un proceso consume recursos. O sea, como hay un esfuerzo, ¿cierto? Hay algo que se hace, hay un esfuerzo que tiene un propósito, este requiere recursos, recursos de toda naturaleza, recursos humanos, recursos tecnológicos, incluso recursos financieros. Pero si se fijan, hay dos que estoy marcando en amarillo. Y estos son los que, creo yo, se entroncan mejor con lo que estamos hablando, que va a hablar después Omar, que me va a acompañar aquí en esta conversación. Que un proceso tiene una estructura, y la estructura tiene un propósito. ¿Ya? O sea, para que el proceso logre su objetivo, tiene que estar estructurado de alguna manera, tiene que haber una lógica dentro de ella, tiene que haber una secuencia. Esta estructura también la define, ¿cierto? Está estructurado, está definido por su estructura. El proceso entonces está definido por su estructura. Y por otro lado, así como hablamos de los músicos, ¿cierto? Los procesos tienen una mirada interfuncional y multidisciplinaria. O sea, cruza barreras interfuncionales y multidisciplinarias. Y los voy a explicar, estos dos conceptos los voy a profundizar. ¿Ya? La estructura tiene un propósito. Aquí lo que vemos es una receta de cocina, cuya estructura, cuya secuencia de acciones tiene un propósito. ¿Ya? Hay un orden que tiene un sentido en base a lo que se quiere lograr. No es un orden aleatorio. Uno no coloca, este es un tiramisú por si acaso, uno no coloca las galletas al principio, ¿cierto? Sino que lo coloca en el momento que está preparado aquel material que uno coloca sobre esas galletas, ¿cierto? Y se utilizan distintos recursos en distintos momentos. En un momento yo necesito una batidora, ¿cierto? En otro momento yo necesito las claras de los huevos, en otro las yemas. Y voy trabajando. Entonces, la estructura de esta receta tiene un propósito, que es lograr este tiramisú, con estas características. ¿Ya? ¿Existen propósitos en las organizaciones escolares? Claro, ¿cierto? Los propósitos están declarados en su proyecto educativo, ¿cierto? Entonces, por ahí nos podemos guiar. Además, cada uno tiene su función. Este es un screenshot de un juego que también juega, que se llama Overcooked. ¿Y qué es lo que es un juego? Este Overcooked tiene una gracia, este juego, porque hay distintas personas que tienen distintos roles y que pueden intercambiarse y que tienen que manejar una cocina. Entonces, algunos van cortando los ingredientes, el otro va poniendo los ingredientes sobre la cocina y tiene que sacarlo para que no se queme, ¿cierto? Y van colaborando entre sí, pero todos saben hacer de todo y todos saben en algún momento cuáles son sus funciones. Ahora, le voy a poner un apellido, proceso de gestión curricular. Yo me puse a pensar, ok, tengo que revisar esto y encontré literatura. Veamos una definición. La gestión curricular se asocia a la definición de política y su implementación, el establecimiento de procedimientos, ok, estructura, secuencia, y el desarrollo de determinadas prácticas. El propósito central de este proceso, ahí está el objetivo,
es asegurar el currículum prescrito se enseña y aprenda adecuadamente, ¿cierto? Y después encontré un cuadro en otro texto donde ponían insumos, procesos, resultados. Y dije, wow, se parece a mi dibujo. Inputs, outputs. Entonces, entendí, pude entender un poco mejor de que los insumos son la capacidad de comprensión del currículum y el establecimiento de los lineamientos pedagógicos institucionales. Y a través de algunas actividades que deben tener alguna secuencia, dependiendo de la naturaleza de la organización escolar, ¿ya? Y pueden ser o no tan formales, ¿cierto? Pero la planificación, la enseñanza y la evaluación. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? El resultado de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Bien, con eso yo creo que pude aclarar un poco el tema de que la estructura tiene un propósito, ¿ya? Veamos entonces las barreras interfuncionales. Vuelvo al ejemplo de la música. El guitarrista tiene varios elementos entre medio para llegar hacia el oído de la persona que está viendo este concierto, ¿cierto? Tiene un pedal para el volumen, el amplificador, el micrófono, los parlantes, y podríamos asociar un experto a cada uno. Y generalmente hay alguien en la mesa de sonido, ¿cierto? Que está viendo los parlantes, ¿cierto? Hay otra persona que está viendo el volumen, que el micrófono y todo, pero aunque sean especialistas, uno en cada cosa, en cada elemento de esta secuencia de cosas, igual se escuchan entre ellos, ¿ya? O sea, estas barras azules no los separa, ¿ya? No los separa porque necesitan escucharse entre ellos para lograr el propósito de los procesos. ¿Cómo lo podríamos aterrizar esto al entorno escolar? La flecha amarilla representa la gestión curricular mirada funcionalmente. Y si se fijan, ¿qué toca la flecha amarilla? Toca a los docentes y los asistentes de la educación. Y por lo tanto, yo hago podría pensar yo que la organización escolar mira la gestión curricular de esta manera, funcional. Si es curricular, no tiene nada que ver el área administrativa ni los soportes TIC. Pero recordemos de que nosotros necesitamos recursos para ejecutar los procesos. Y esos recursos no solamente son pedagógicos, puede ser recursos administrativos, recursos físicos. ¿Y quiénes nos ayudan y nos proveen oportunamente esos recursos? Bueno, gente del área administrativa. Entonces, si cambiamos y hacemos una mirada ortogonal de la organización y miramos la gestión curricular con una mirada de proceso, cambia la flecha a cómo está mirada, como está representada ahí como una flecha verde. ¿Y en qué me baso yo para hacer esta propuesta, digamos, esta propuesta de mirada? En las bases que define el Mineduc. La gestión curricular está referida a políticas, procedimientos y prácticas de desarrollo el director y el equipo técnico-pedagógico y los docentes para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo me pregunto, ¿es posible coordinar y planificar sin incorporar algunos elementos de la estructura organizacional? ¿Cierto? Si solamente miramos como la flecha amarilla funcionalmente, ¿no nos estamos perdiendo de la oportunidad de interactuar con otros? ¿Cierto? Eso es. No sé si me pasé los 15 minutos, Franco. No, está bien. Gracias, Álvaro. Perfecto. Eso es lo que espero en este poquito tiempo haber contribuido a por lo menos la mirada desde la ingeniería. Perfecto, gracias Álvaro. Nos ha presentado entonces qué es conceptualmente la visión de procesos y ahora me gustaría invitar a Omar para que nos respondas de alguna forma si es pertinente considerar la visión de procesos en la gestión del currículum en una organización escolar. Muchas gracias, Franco. Buenas tardes a todas las presentes. Agradecer, ¿verdad?, el programa del liderazgo, perdón, al magíster en liderazgo y gestión de organizaciones escolares por la invitación. Agradecer también a Álvaro por estar aquí hoy día compartiendo ideas, compartiendo puntos de vista y por supuesto a cada uno de los presentes para enriquecer luego esta conversación. Voy a compartir pantalla, si me resulta. Ahí, entiendo que se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Sí.
Bien, claro, como bien dice Franco, la visión de proceso en la gestión curricular, qué puntos de encuentro podemos hallar. Y ayer precisamente hablaba con Álvaro compartiendo alguna idea, sin, evidentemente sin ponernos de acuerdo ni mucho menos, y coincidimos en varios aspectos, o sea, no habíamos conversado nunca nosotros, y me hacía pleno sentido las cuestiones que él me planteaba, ahora escuchándolo también. Está un poco afectada la garganta. Entonces, para responder a la pregunta, ¿por qué considerar una visión de proceso en la gestión del currículum en la escuela? Principalmente porque la gestión del currículum pertenece a un proceso también más amplio, que es la gestión pedagógica, ¿verdad? Que es uno de los cuatro, es una de las cuatro dimensiones del modelo de gestión que se implementa en nuestro sistema educativo chileno, la gestión pedagógica, ¿verdad? Liderazgo, convivencia y participación y gestión de recursos. Y de esa perspectiva, la gestión curricular forma parte también de un sistema más amplio, como bien lo mencionaba Álvaro, entendiéndose, ¿verdad?, como el conjunto de políticas, como mencionó, procedimientos, prácticas, que los equipos directivos, conjuntamente con los profesores, implementan para asegurar que los estudiantes logren desarrollar objetivos de aprendizaje integrales, de calidad y profundo, ¿verdad?, de acuerdo a las orientaciones de la política educativa chilena. Y también este mini proceso o proceso de la gestión curricular que está integrado en la gestión pedagógica, se acompaña también de otras dos subdimensiones, ¿ya? Que es la enseñanza y aprendizaje en el aula, que es como también los equipos directivos, los docentes, voy a hablar también en esta oportunidad de la perspectiva del liderazgo, eh, coordinan y articulan distintas acciones para que las prácticas pedagógicas, las metodologías de enseñanza que se utilicen, afecten positivamente el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes, y que también esto reciba los apoyos pertinentes cuando tienen rezago en el aprendizaje, cuando tienen talentos también especiales o intereses especiales que hay que atender. Evidentemente nuestros estudiantes también, los estudiantes de la escuela pertenecen a contextos culturales que son distintos, y todo eso implica interrelacionar una serie de acciones para que efectivamente este aprendizaje se logre desarrollar de buena manera. Desde esa perspectiva, podríamos entender la gestión curricular como el motor, ¿verdad? O el corazón de la escuela, que articula, como mencionó Álvaro, o sea, no solo la estructura, no solo la estructura, sino que también el estímulo para desarrollar una serie de acciones articuladas. De esa perspectiva también de la pregunta de por qué considerar la visión de proceso, este proceso también alguien lo tiene que liderar. Y acá es clave el liderazgo pedagógico del directorio y de los equipos directivos. En la gestión del currículum no se puede implementar de forma adecuada si no existe, ¿verdad?, un foco en el aprendizaje de los estudiantes y un enfoque formativo dentro de la organización. Está claro en los reportes de la investigación que los líderes que apoyan los procesos de gestión curricular, que dedican tiempo, recursos a apoyar la implementación de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, esas escuelas tienen mayores oportunidades de construir trayectorias de mejoramiento sostenido versus los equipos directivos que tienen su foco puesto en aspectos administrativos y pocos se involucran en aquellas prácticas que tienen que ver con cómo se implementa la enseñanza y cómo se gestiona el currículum. De esa perspectiva, hay que implementar, o la recomendación es implementar prácticas deliberadas para asegurar la coherencia en el proceso de gestión curricular. ¿Qué tipo de coherencia? La coherencia entre el currículum prescrito, el currículum implementado y el aprendido. O sea, aquí tenemos tres niveles que tienen que ver con las orientaciones de la política educativa acerca de los aprendizajes que los estudiantes deben lograr, traducido, ¿verdad?, en las bases curriculares y programas de estudio, las formas de hacer de la escuela para que estas bases curriculares y estos objetivos de aprendizaje se implementen adecuadamente en atención al contexto, a las particularidades y a la especificidad de la escuela, y que este currículum efectivamente los estudiantes puedan dar cuenta de sus aprendizajes, o sea, puedan
tener aprendizaje duradero para interactuar en una sociedad compleja, ¿verdad? Y aprendan a enfrentarse a desafíos propios del sistema en el cual les va a tocar a ellos desenvolverse, y en el cual se desenvuelven actualmente, por cierto. Entonces, esta coherencia implica tener, en palabras de Fulan, implica construir una claridad profunda y compartida acerca de lo que ocurre en la escuela, acerca del conjunto de prácticas que en la escuela se desarrollan, de la cultura escolar, de las formas de aprender, del quehacer educativo. En tal sentido, la gestión del currículum es una construcción que implica a todos los actores de la comunidad. ¿Por qué también es importante esta visión de procesos? Si seguimos también en esta lógica. Porque Álvaro dijo que deben haber etapas, ¿verdad? Hay una estructura y que hay estructuras además. Entonces yo tendería a pensar que un proceso relevante es construir una comprensión compartida del currículum. Muchas veces en la escuela, cuando yo converso con los profesores, los programas formativos, las escuelas que apoyo, me dicen, bueno, nosotros para implementar el currículum, cada profesor va al objetivo de aprendizaje, lo planifica y lo implementa. Y yo le digo, pero bueno, pero ustedes como escuela discuten, analizan el currículum, lo estudian, lo reflexionan, qué principios orienta este currículum, cuáles son los enfoques y propósitos de la asignatura, discuten acerca de cómo se va a entender un objetivo de aprendizaje en su integralidad y los objetivos de aprendizaje transversales. Y él me dice, bueno, me han dicho, bueno, en realidad no es una práctica cotidiana, no es una práctica sistemática si llevamos a esto de la sistematicidad. Lo hacemos cuando tenemos que planificar, pero cada profesor lo desarrolla con su departamento o bien desde un trabajo individual. Entonces aquí se pierde una rica oportunidad, si no se ve esto desde la lógica de proceso, de construir una comprensión compartida acerca de nuestro currículum nacional, atendiendo al contexto de nuestra escuela. Asimismo, articular este currículum con los propósitos formativos que nuestra escuela declara, con el ideal del proyecto educativo, traducido en los sellos, ¿verdad? La visión y la misión de la escuela, que ciertamente orienta y condiciona qué y cómo aprenden nuestros estudiantes. O sea, si nosotros no tenemos claridad de esta pregunta de qué y cómo aprenden nuestros estudiantes, necesariamente tenemos que tener una comprensión amplia y profunda y crítica de nuestro currículum nacional. Asimismo, otra práctica que es interesante desde la perspectiva de los sistemas es ver cómo los demás instrumentos orientadores de la gestión se articulan con el currículum nacional. Es decir, el plan de mejoramiento educativo, ¿verdad? Que el plan en el cual se operacionaliza una serie de procesos que ocurren al interior de la escuela, con mucho foco, ¿verdad?, en lo pedagógico, lo que ocurre en la sala de aula, y los distintos planes educativos que la escuela tiene, ustedes lo saben bien: plan local de desarrollo profesional, plan de la gestión de la convivencia, plan de formación ciudadana, apoyo a la inclusión, como muchas veces la intencionalidad pedagógica de esos planes está un poco difuminada. Más bien se ven como proceso anexo al aprendizaje que los estudiantes desarrollan cotidianamente en el aula, y esto tiene que ver con que se omite esta visión de proceso de la gestión curricular. Es decir, cómo todos los elementos, orientaciones que el Ministerio de Educación ofrece, pueden tributar o deberían tributar hacia una educación, hacia un aprendizaje integral de los estudiantes, pero como experiencia diaria y cotidiana de lo que ellos experimentan en la escuela. Otro escenario donde se ve este proceso de la gestión curricular, y el más importante, es la sala de clases, ¿ya? Aquí tengo una gráfica de lo que Elmore entiende como el núcleo pedagógico, donde aquí, digamos que es la receta que mostraba Álvaro. Ya están como los ingredientes, y lo que se espera, digamos, es que el aprendizaje integral o una calidad de tarea de calidad. De esa perspectiva, Elmore dice que hay solo 3 maneras de mejorar el aprendizaje o de obtener aprendizaje profundo y de calidad. El primero es fortalecer
las habilidades y las competencias docentes, lo cual implica, ¿verdad?, mejorar sus competencias para diseñar la enseñanza y sin tener una comprensión profunda del currículum, sin comprender los propósitos formativos o el ideario del proyecto de mi escuela, sin conocer a mis estudiantes, difícilmente voy a poder hacer diseños pertinentes y contextualizados para favorecer estos aprendizajes profundos y de calidad. La implementación del proceso de enseñanza probablemente también va a tener eh, eh, ciertos problemas, en el sentido de que si entiendo el currículum como que el estudiante aprenda ciertos contenidos, evidentemente hay una mirada restringida. Si la evaluación también la sigo entendiendo como que el estudiante dé cuenta de que puede reproducir cierta información solamente sin abarcar la integralidad del aprendizaje y sin que el estudiante participe activamente de esta evaluación, desde un enfoque como aprendizaje, también ahí hay un problema en el sistema de gestión curricular. Y si también no tengo la oportunidad de reflexionar continuamente acerca de lo que ocurre en la sala de clase, evidentemente, también hay un problema ahí en el sistema de la gestión curricular. El rol de los estudiantes también, para mejorar este núcleo pedagógico, el rol tradicional de los estudiantes debería cambiar. Es decir, los estudiantes deben tener voz, participación. El estudiante debe tener la oportunidad de involucrarse en su aprendizaje con tareas que a él le llame la atención, con tareas que el estudiante considere pertinente y cercana a su cotidianeidad, ¿ya? Y de esa perspectiva también implica que el conocimiento debe ser pertinente, contextual y profundo. O sea, los estudiantes deben tener una relación con el conocimiento mucho más cercana de lo que habitualmente la escuela le ofrece. Y eso implica que los profesores tengamos la oportunidad de discutir acerca de estas temáticas. Pues en el tiempo, otro proceso fundamental dentro de la gestión curricular es desarrollar profesionalmente a los profesores. Es decir, que los profesores tengan la oportunidad, ¿verdad?, de recibir retroalimentación sistemática, oportuna de sus prácticas a través de distintas estrategias: acompañamiento en aula, la codocencia, mentoría pedagógica, estudio de clase, entre otras. La mentoría pedagógica muy relevante para los docentes noveles, cómo ellos también eh, comprenden este currículum, el currículum prescrito, atendiendo a su primera experiencia en el sistema educativo, cómo los docentes más experimentados pueden apoyar también esos procesos, cómo se focaliza en el aprendizaje de los estudiantes, cómo este enfoque es formador en la implementación del currículum. Son cuestiones que, desde mi perspectiva, desde el liderazgo pedagógico, deben estar presentes en la escuela si se quiere lograr esta coherencia entre las orientaciones de la política, lo implementado y lo que los estudiantes finalmente van a experimentar en la sala de clases. Me gustaría también compartir qué aprendizaje hemos visto en la escuela en contexto de pandemia respecto a este proceso de la gestión curricular, a través del programa Sumo Primero, a través de los programas en los cuales puedo trabajar con equipos directivos. En primer lugar, creo que la pandemia ha fortalecido el profesionalismo colaborativo de los profesores. El currículum priorizado creo que se presentó como una oportunidad para echar a andar estos procesos, donde los docentes desarrollaron este trabajo interdisciplinario que también mencionaba Álvaro, de la disciplinaridad, donde discutieron analizaron el currículum, discutieron cuáles objetivos podían ellos articular, idearon, se sentaron a diseñar juntos, evaluaron juntos, están evaluando juntos. Sobre todo el estudiante ha tomado un rol muy fuerte en su propio aprendizaje, construyendo criterios de evaluación. Entonces, evidentemente, los aprendizajes que han construido los estudiantes fuera de la escuela pudiesen ser, desde mi perspectiva, en un sentido contrario de pronto de lo que se dice, podría ser que los estudiantes estén logrando aprendizajes más profundos porque son más significativos para ellos en algunas oportunidades. Entonces, implica también y lo que nos ha enseñado la pandemia, que los recursos y las condiciones son sumamente relevantes para que este proceso de gestión curricular sea efectivo. O sea, no es lo mismo para un estudiante rural
no es lo mismo el aprendizaje de un estudiante que vive en un sector rural, que no tiene conectividad a internet, que no tiene oportunidad de conectarse a clase, o que no tiene, no sé, tablet, computador, versus un estudiante que tiene esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde la escuela favorecemos estas condiciones, estos recursos didácticos? ¿Cómo ofrecemos estructuras para que el aprendizaje y el buen aprendizaje se lleve a cabo? Y también cómo establecemos ciertas condiciones culturales que tienen que ver con que los profesores y los directivos perpetúen la práctica de aprender juntos y que los estudiantes también tengan mayor oportunidad de aprender entre sí, ya con sus pares y desde una relación también mucho más vertical con los profesores. ¿Cómo ven el tiempo, colegas? 16. Y solo para terminar, algunas ideas claves de por qué considerar la visión de proceso. Bueno, porque debe entenderse como una construcción compartida de la comunidad, ¿ya? No solo entenderlo desde la perspectiva técnica, que es asegurar esta alineación, como lineamiento curricular, como dice Volante, acerca de lo prescrito, lo implementado y lo aprendido, sino que es algo mucho más profundo que eso. Está sujeto a los cambios sociales, o sea, el currículum escolar debería tomar mucha atención y siempre a las complejidades, a los cambios que nuestra sociedad está viviendo. La implementación debiera acompañar el aprendizaje profesional en todo momento. La escuela debe transformarse en un escenario donde los profesores aprendan diariamente en función de las orientaciones de la política educativa y haciendo el puente, ¿verdad?, con la realidad educativa del centro escolar, y que la principal retroalimentación en estos procesos de gestión curricular debe venir de los estudiantes. Son ellos quienes están desarrollando mayormente aprendizaje integral. El currículum debiese ser un medio para que ellos aprendan profundamente y no un fin en sí mismo. Y supone un constante aprendizaje e intercambio entre escuelas también, o sea, las escuelas debiesen transitar hacia espacios de mayor colaboración, aprender de otras experiencias y también especialmente cuando se encuentran en contextos similares como el trabajo que están desarrollando, por ejemplo, las redes de mejoramiento escolar. Bien, con eso termino. Muchas gracias por ahora. Hola, muchas gracias, Omar, por tu presentación. Agradezco también la presentación de Álvaro Geria en la primera parte. Y ahora, en el fondo, vamos a dar espacio para preguntas de la audiencia, ¿ya? Para las preguntas, pueden ustedes levantar la mano o escribirlas por el chat. Mientras piensan las preguntas, quería hacerles una pregunta que es lo siguiente, digamos. ¿De qué forma se pueden asegurar que los procesos sean efectivos, que efectivamente se logren las salidas y se logren los resultados que se esperan? Dejo la pregunta abierta para los dos, tal vez primero del punto de vista técnico se la voy a dirigir a Álvaro, y también me interesa que Omar nos ilumine con la visión aplicada a la gestión del currículum. Franco Victoria también levantó la mano para una pregunta, para que la Sí, tengas presente. sí, la tengo presente. Sí, aquí la veo. Entonces, esta pregunta inicial, ahí damos la palabra a Victoria para que pregunte también. Okay. Voy a partir yo, parto yo. Sí, Álvaro, sí. Ya. Ok, perfecto. Bueno, en la ingeniería nosotros hablamos de una palabra que suena, que a veces no es bien recibida, que se llama control, ¿cierto? Ahora que me he dedicado a leer temas de currículum y todo eso, le llaman monitoreo. Entonces, a través del monitoreo, o sea, a través de la retroalimentación, si voy al ejemplo, ¿cierto?, de este concierto, ¿cuál va a ser el feedback que obtienen los artistas? La gente, ¿por cierto?, como disfruta, un poco lo que decía Omar, ¿cierto?, la retroalimentación desde el alumno, cómo el alumno disfruta aprender o aprende. Y el monitoreo, voy a hablar en código, entonces ya no de ingeniero, sino más bien en el entorno escolar, el monitoreo debiese ser sobre algunos aspectos que se puedan medir. Y me imagino yo que podría ser
si definimos una planificación, ¿cuál es la cobertura de la planificación? O sea, ¿cuánto hemos cumplido con eso? Si hemos definido actividades de aprendizaje, ¿cuál es la coherencia y la pertinencia de esas actividades de aprendizaje? ¿Cierto? Si hemos definido evaluación planificada y objetivos de aprendizaje, perdón, si hemos definido la evaluación de manera planificada y objetivos de aprendizaje, ¿cuál es la coherencia entre esas dos cosas? Establecer de alguna manera algún tipo de indicador, que yo ignoro cómo construirlo, ahí quizás Omar es más experto en eso, que nos permita saber. Ahora, hay otras dimensiones también, la dimensión de la enseñanza como la dimensión de la evaluación. Y en la dimensión de la evaluación podríamos medir o establecer algún tipo de indicador de la utilización de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, para evaluar. Y desde el punto de vista de la enseñanza, de la gestión del tiempo pedagógico, por ejemplo, cuánto está demorando el docente o algún tipo de evaluación del despliegue de las actividades de enseñanza-aprendizaje. O sea, algún flujo de datos, y entiendo que hay mucha literatura con respecto a cómo se toman decisiones en base a datos, como para ir ajustando los procesos. Porque Omar también comentó que hay un contexto, los procesos ocurren en contextos también. Y entonces los procesos no se quedan estáticos, también son capaces de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno, sin perder de vista, de nuevo, su objetivo, su propósito. Eso sería mi respuesta desde el punto de vista de la ingeniería. Gracias, Álvaro. Omar, ¿cómo lo ves desde el punto de vista ahora del saber pedagógico? Sí, o sea, la pregunta era cómo se puede lograr asegurar que es efectivo el proceso de gestión curricular. Claro, claro. Sí, yo diría que depende. Yo diría que depende del propósito de la escuela. Una escuela X pudiese establecer que el propósito de gestión curricular es efectivo cuando el docente pasa todos los contenidos o los objetivos de aprendizaje del currículum. Otra escuela pudiese decir que el proceso de gestión curricular es efectivo porque porque los estudiantes pueden dar cuenta pública de aprendizaje integrales. Pueden demostrar, tienen oportunidades variadas para demostrar lo que aprenden, comunicar. eh, eh, entonces, es por eso tan importante esta discusión en la escuela acerca de cómo vamos a entender la gestión curricular y cómo vamos a entender el buen aprendizaje y la buena enseñanza, una buena enseñanza, porque desde ahí se pueden levantar estos criterios. Yo quisiera entender que un proceso efectivo es cuando los estudiantes pueden demostrar en su aprendizaje que dan cuenta del perfil que la escuela ha construido para ellos. O sea, yo soy de la región de la Araucanía, trabajo en muchas escuelas en un contexto intercultural y, y me parecería que el currículo no pudiese ser efectivo si los estudiantes no valoran su cultura. No solamente se limita en esa perspectiva a los resultados educativos que logren los estudiantes para rendir en pruebas estandarizadas, sino que yo diría que eso es una parte del aprendizaje que la escuela debiese lograr, atendiendo a las orientaciones de la política. Tiene que ver también con el desarrollo socioemocional, afectivo, con saber ser un buen ciudadano, pero todo depende del propósito del enfoque curricular que la escuela también defina. Entonces mi respuesta sería que depende la efectividad de todos estos factores. Muchas gracias, Omar. Victoria de Wolf había levantado la mano. Victoria, por favor. Hola, buenas tardes. Quería consultar a Omar, que introdujo la visión de proceso asociado a la gestión. Entonces son dos preguntas. Si pudiese definir a qué gestión para poder hacer una comprensión de la exposición. Y lo otro es que introduce instrumentos de gestión como el PME, los planes de formación transversal, pero también lo asocia a áreas como la gestión curricular. Declara en algún momento también el proyecto educativo institucional, y me pregunta si hay una diferencia entre hablar de gestión curricular, entre cuando se declaran instrumentos de gestión, si estos instrumentos de gestión como el PME
los planes son de planificación, los reglamentos como el RIS, el de evaluación, también son de gestión, tienen naturalezas distintas, y cómo no logré comprender cómo los unes a todos en esta visión de proceso. Creo que no comprendo claramente lo que es la gestión, quizás, el concepto de gestión. Sí, a ver, la gestión, tal como la define el Ministerio de Educación, es el conjunto de verdad de políticas, de procedimientos, de prácticas que implementan los equipos directivos conjuntamente con los profesores para lograr que los objetivos de aprendizaje se logren en los estudiantes, ¿verdad? O sea, el conjunto de prácticas que los equipos implementan. Y para ello también existen 4 dimensiones del modelo de gestión. El liderazgo, la gestión pedagógica, en la cual se inserta la gestión curricular, la convivencia y la gestión de recursos. Lo que sucede es que lo que yo traté de decir en la ponencia es que estos procesos generalmente, cuando hablamos de aprendizaje, se ven segmentados, se ven separados. O sea, y cuando el Ministerio de Educación solicita, ¿verdad?, que la escuela tenga determinados instrumentos, protocolos, lamentablemente estos también no se construyen colaborativamente en general, o más bien no se hacen vida en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en la sala de clase. Entonces, yo lo que traté de decir es que cómo desde el liderazgo se intenciona que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea lo suficientemente abarcativa y amplia e integrales, de modo que todo esta instrumentalización que existe en la escuela tribute a ese proceso. No sé si respondo a la pregunta o lo dejé peor. No, sí, solo son todos instrumentos de gestión, es mi consulta. Es que ¿Su algunos son naturaleza es la reglamentos, misma? algunos son reglamentos. Su naturaleza no es la misma porque algunos tienen una orientación más formativa y otros son más bien prescriptiva y normativa. Eh, entonces Quizás te puedo ayudar, Omar, no ahí. todos tienen un propósito pedagógico bien definido. Claro. Creo yo, voy a tratar de meter la cuchara aquí para ver si es que puedo. eh, hay algunos autores que hablan en educación que hablan sobre la gestión. Por ejemplo, Bolívar, Cotter y Uribe hablan de que la gestión se encarga de los procesos que debe llevar la organización con el fin de articularlos y asegurar su institucionalización, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que decía Omar. Yo creo que independiente de cómo describen las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacerlas, todos finalmente, como dijo Omar bien y comparto con él, tributan. O sea, todos, de alguna manera, alguna actividad de ahí, en conjunto con el resto del proceso, todas estas cosas están ocurriendo en paralelo, entiendo yo, ¿cierto? Y entonces estamos hablando de procesos que se están ejecutando en paralelo. Si yo le pusiera como la flecha que desplegué, habrían flechas de varios colores al mismo tiempo, pero todos están apuntando y tributando de distinta manera, con distinta intensidad, al propósito final al proyecto, al cumplimiento del proyecto educativo de la organización escolar. Entonces, en ese contexto se podría entender que cada uno es un proceso de gestión que tiene alcances súper delimitados o no sobre el cumplimiento del proyecto educativo. Creo que lo dejé Gracias. peor, no sé. No. Gracias, Omar. Gracias, Álvaro. María Lorena comenta en el chat, María Lorena Morales, pienso que para asegurar un buen proceso es indispensable el monitoreo y la retroalimentación efectiva permanente. Al evaluar formativamente tenemos esa oportunidad. Costará mucho desde la visión de ustedes implementar justamente estos mecanismos o potenciar estos mecanismos de retroalimentación que se necesitan para asegurar el éxito de los procesos. ¿Cómo es la madurez en las organizaciones escolares con las que ustedes han trabajado? Sobre todo tú, Omar, que te ha tocado trabajar con distintas instituciones. Yo creo que se ha avanzado bastante en el proceso de retroalimentación desde un enfoque formativo. Por ejemplo, los procesos de acompañamiento en aula ya pasaron o han transitado los últimos 5 años, yo diría, desde esta mirada en la supervisión del que el profesor hace
para tomar decisiones muchas veces punitivas, hacia apoyos, hacia una perspectiva mucho más centrada en mejorar la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes, más que juzgar la buena o mala práctica docente. Estos procesos también de reflexión y de retroalimentación, porque también la política educativa lo ha orientado fuertemente a través de los planes locales de desarrollo profesional, a través de la ley 20.903, ha impulsado y que los profesores también tengan mayores espacios para colaborar, para aprender juntos. Ahora mismo también el decreto 67 de evaluación formativa está entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como un elemento donde el estudiante es partícipe activo y donde el estudiante también es quien debe dar cuenta de variadas formas del aprendizaje que ha logrado construir y tener voz para retroalimentar a los profesores. O sea, se ha entendido mucho más que el estudiante en los últimos años, la escuela, los avances investigativos han avanzado, en que los procesos como la gestión curricular tienen que ser alimentados por todos los integrantes de la comunidad educativa. También los padres y apoderados están participando fuertemente en la construcción de los proyectos educativos, ya, así que pienso que eso va por un buen camino. Perfecto. Yo creo, Franco, desde lo que yo leí en alguna publicación de líderes escolares, de una investigación, pero me parece cercano a lo que uno puede ver en los libros de ingeniería. Tiene razón que las debilidades están relacionadas un poco con la capacidad, no intelectual obviamente, sino práctica de los docentes para interpretar los datos que les permitan hacer reflexión, ¿ya? Entonces, porque imaginémonos una escuela, si estamos hablando de, no sé, 1000 alumnos o 500 alumnos, y estamos hablando de 3 evaluaciones, la verdad es que la cantidad de datos que uno puede tener sobre todas las evaluaciones y poder tener la capacidad, ¿cierto?, de sistematizar todos estos datos del aprendizaje de los estudiantes y utilizarlos después para como una instancia de reflexión profunda, porque en el fondo lo que quieren los docentes es identificar lo que facilita el aprendizaje, lo que obstaculiza y tomar decisiones a partir de ello. Eso lo tienen que hacer sobre un volumen de datos muy grande. Entonces, desde mi punto de vista, puede haber, no tanto de la madurez, porque eso tiene que ver un poco con cómo hacen estos procesos, sino más bien como de los recursos que tienen. Puede ser que ahí haya una debilidad, ¿cierto?, en la capacidad factual, digamos, de hacer esos análisis. La agencia de calidad igual ha intencionado en el último tiempo fuertemente el uso de datos y las comunidades igual han avanzado. Ahora mismo, por ejemplo, han aplicado un diagnóstico integral de aprendizaje, están mirando esos datos. Además, el contexto de pandemia es otro aprendizaje. La escuela han conocido en forma mucho más profunda quiénes son sus estudiantes. Los profesores a mí me han dicho, mira, yo sabía que los estudiantes, que nuestros estudiantes tenían dificultades en sus hogares, pero ahora que hemos estado dentro del hogar nos damos cuenta que lo que imaginábamos no se acerca a la realidad. Entonces, todo ese proceso también de feedback continuo y permanente, los profesores lo están utilizando para tomar decisiones pedagógicas, para ajustar su proceso de enseñanza, para ajustar la evaluación, para ajustar también las oportunidades que tienen los niños y niñas en sus clases, para diversificar la enseñanza. Así que también se ha avanzado en ese sentido de utilizar el dato como una fuente importante para tomar decisiones pedagógicas. Por el otro lado, Franco, apuntando hacia la pregunta de la madurez en términos de que si estos procesos son repetibles, o sea, si es que en el fondo se encuentran formalizados, que no forman parte así como casi como un ethos consuetudinario de que alguien, solo la UTP sabe cómo gestionar eso. Yo la verdad, y quizás Omar me pueda ayudar, yo no sé qué tan formalizados están estos procesos, qué tan formales me refiero a que estén escritos en algún lado de tal manera que alguien los puede tomar, entender, tener una mirada crítica y utilizarlo de manera práctica, o qué tan acompañados están con tecnología que les dé soporte, porque en el fondo si estamos hablando del monitoreo, del monitoreo en aulas, de todas las actividades que conforman las distintas, el proceso de gestión curricular, puede ser una cosa que si es que no se tiene un apoyo técnico, digamos, hacerlo a mano, por decirlo de una manera,
puede ser avasallador. O sea, finalmente la recarga de trabajo administrativo no les permite hacer el monitoreo. Entonces, yo no sé si eso sigue existiendo, pero es lo que se me ocurre que puede existir. Sí, Rodrigo está levantando la mano. Sí, justamente un poco complementando lo que está diciendo Álvaro Geria. A propósito, soy Rodrigo Muñoz, director del Colegio Blanca Vergara de Viña del Mar, de Forestal Alto. Gusto en saludarle. Entré un poquito tarde, entonces, pero no sé si en algún momento ustedes tocaron el tema de la gestión del tiempo. Porque a propósito de lo que está diciendo Álvaro, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de información que enfrentamos nosotros como directores frente a la gestión de los procesos, la gestión de todos los protocolos e implementos que tenemos que articular de alguna forma durante el año escolar, es complejo, es decir, la tarea es compleja. Yo siento que a veces el tiempo es escaso. Entonces, de repente, todo esto, bueno, todo el espíritu de lo teórico, digamos, de repente se nos va un poquito a las bailas, por decirlo en buen chileno, cuando estamos ahí dentro del establecimiento. Entonces, tal vez me gustaría, si se podría abordar un poquito ese tema de la gestión de lo que es el tiempo. No sé si ya lo abordaron al inicio, pero bueno, dejo abierta también ahí la inquietud mía. Gracias, Rodrigo. No sé, ¿lo tomo yo? Pienso yo, después complemento, sí. Ya, dale, ok. A ver, solo quizás como para setear bien en el fondo lo que entendemos ambos de la gestión del tiempo, al principio de la conversación que iniciamos, yo hablaba de que los procesos ocupan tiempo y recursos para completarse. Entonces no hay que perder de vista que los procesos tienen un inicio y un fin. O sea, no es algo que no termina y es algo que utiliza recursos y utiliza tiempo. Entonces, efectivamente, creo yo, desde la perspectiva de la ingeniería, nosotros hacemos análisis de los componentes de las actividades que forman parte de los procesos. O sea, cómo se hace cada cosa y de qué manera se hace. Y entonces, en ese análisis, cuando uno tiene esa mirada de cómo se hacen las cosas y de qué manera se hace, y de qué manera se trabaja con el otro también, uno puede eventualmente hacer una mejor gestión del tiempo del proceso, entendiendo lo que pudiese ser eventualmente la reducción de aquel. Ahora, recordar que el proceso tiene un resultado concreto, o sea, tiene que lograrse el resultado. La verdad es que el proceso ojalá se demore y ocupe la mínima cantidad de recursos para lograr su resultado, ¿ya? Y ese resultado obviamente tiene un contexto que es el proyecto educativo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos desde la ingeniería? Que si nosotros miramos los procesos, los observamos, los analizamos, lo que nosotros llamamos levantamos en conjunto con los equipos, nosotros vamos a detectar lo que se llaman cuellos de botella. O sea, lugares donde los procesos se traban, por ejemplo. Y eso puede deberse a patrones de problemas. Por ejemplo, lo que esperaba el otro profesor que le entregara no está en el formato que lo necesita, por lo tanto retrabaja. O tiene que reingresar un dato que ya está reingresado, reingreso. O que constantemente alguien se equivoca porque no sabe ocupar los sistemas y por lo tanto lo hace muy lento. Y eso son, desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros miramos esas debilidades de los procesos y proponemos mejoras. Y entonces llegamos a lo que nosotros le llamamos quitarle la grasa. Le quitamos la grasa al proceso de tal manera de que el proceso funcione. Ojalá el control o el monitoreo sea invisible y se produzca solo, con las mismas actividades del proceso. Y que no sea una tarea más, que en el fondo le quite tiempo y horas a la tarea que es más importante para la organización escolar. Ese es desde el punto de vista de la ingeniería. Omar, te tiro la pelota. Sí. Desde el punto de vista de la pedagogía o del liderazgo, esta es una discusión que tengo bastante, una discusión en el buen sentido, ¿verdad? Con la escuela en la cual estoy inserto, que me dicen, Omar, es que no hay tiempo porque nos llenan, ¿verdad?, de planillas, de requerimientos que eran todos para ayer. Entonces yo hoy día digo, bueno, voy a acompañar, voy a entrar al aula a ver un par de clases, a ofrecer retroalimentación a mis profesores, pero ya me encuentro con el correo lleno. Y lo que han empezado a hacer mis directivos es que, o las escuelas que tratamos de apoyar, es optimizar un poco también los recursos, lo que planteaba Álvaro. Decir, bueno, estas planillas, cuántas veces las tiene que hacer y en distintos formatos. Ellos han avanzado en el uso de TICs, por ejemplo, para sistematizar información que siempre están requiriendo, pero especialmente los directores han aprendido a delegar tareas
aquellas tareas que no tienen ningún tipo de incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros hacemos una separación, les decimos, bueno, ¿cuántas de las tareas que tienen que hacer diariamente son relevantes para mejorar lo que ocurre en la sala de clase? Me dicen, bueno, acompañar a los profesores, revisar la planificación con ellos, analizar las evaluaciones o estar en el consejo de la evaluación de aprendizaje. No las puedo. Entonces, esa es la prioridad. Han aprendido a priorizar tareas donde ellos como líderes maximizan su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, y todas aquellas cuestiones que ellos consideran que no va a afectar de forma sustancial lo que ocurre en el núcleo pedagógico, la delegan. Y bueno, y le enseñan a una persona a responder a los requerimientos del DAEM, ¿verdad? Pero yo diría que esa es una buena práctica, que es una práctica donde uno pudiese mentorar a alguien para que responda a las cuestiones administrativas que quitan mucho tiempo, para focalizarle la energía, el tiempo, la mente en aquellas cuestiones relevantes que van a transformar sustantivamente la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Gracias, Omar, gracias, Álvaro. Oye, yo tengo una pregunta que me surgió cuando escuchaba un tema, es la problemática del tiempo, ¿no es cierto?, que mencionaba Rodrigo y cómo se enfrenta, que es una problemática muy, muy real. Pero hay otra problemática que tiene que ver con la transversalidad de los procesos. Omar, mencionaste tú que la gestión curricular tiene 4 dimensiones: el liderazgo, la gestión pedagógica, la convivencia, la gestión de recursos. Y por otra parte, Álvaro, en No, su presentación, el modelo de gestión, el disculpa, modelo de Franco, gestión, el modelo de gestión, sí. el modelo de gestión, perdón. Y por otra parte, Álvaro mencionó que los procesos, la visión de proceso es una visión transversal que involucra a distintas áreas funcionales. Esto que tiene distintas dimensiones, que atraviesa distintas áreas funcionales, ¿cómo se puede articular? ¿Cuáles son los desafíos de la articulación al interior de la organización escolar? Porque tenemos que hacer conversar a muchos actores que no están acostumbrados a conversar habitualmente. Va a depender mucho también del carácter y de la cultura de cada institución. Pero no es lo habitual, digamos, que haya estas conversaciones transversales, estas visiones transversales. ¿Cómo lo ven ustedes? Quería partir ahora con Omar, digamos, para que nos diera su visión primero. Bueno, no sé si aquí los presentes, la mayoría me imagino que son profesores, profesoras, directivos escolares, pero creo que lo que acaba de preguntar se ha dado naturalmente desde que comenzó la pandemia. Que los actores de distintas áreas de la escuela se sientan a conversar y a articular procesos para que las oportunidades que los estudiantes tengan en la casa de aprendizaje sean las mejores, las condiciones. Pienso como pedagogo que cuando el aprendizaje, cuando la escuela tiene claro el tipo de aprendizaje que quiere lograr de sus estudiantes, es la clave para que estas conversaciones sucedan, porque vamos a saber qué necesitamos desde el área de convivencia y participación, qué recursos didácticos necesitamos implementar, qué tipo de liderazgo es el que la escuela requiere para lograr los fines de verdad formativos. Pero si ese propósito no está definido, vuelvo al tema de los propósitos, Álvaro, es muy difícil que nos juntemos a dialogar y encontrar puntos comunes de trabajo articulado, porque no tenemos todavía resuelto qué y cómo van a aprender nuestros estudiantes y para qué. Entonces, este tema de la educación en pandemia ha sido una valiosa oportunidad, porque desde que salió, o sea, ahora con el currículum priorizado, se intencionó muy bien esta discusión entre los profes, esta mirada transversal del aprendizaje, esta integralidad. Ahora, imagínense, mira, ahora apareció la relevancia nuevamente de lo socioemocional, de lo afectivo. Y mi pregunta es, bueno, ¿y eso no debiese ser también parte de lo que el estudiante aprende en matemáticas, lenguaje, en ciencia? Porque ahora está el propósito común ahí encima de la mesa, que es lograr que nuestros chicos, niñas, en sus casas, con las condiciones dispares que tienen, tengan las mejores oportunidades de aprendizaje. Y el diálogo fluyó naturalmente. Y eso es lo que la escuela también ahora está desafiada a pensar. Si prontamente, ojalá, o cuando sea, esta pandemia nos permite, finaliza la pandemia y nos permite volver a la escuela,
qué prácticas debemos erradicar que existían anteriormente en la escuela y qué aprendizaje hemos construido que sí o sí deben tener y que ya no deben irse jamás de la escuela como la queremos conocer. Perfecto, perfecto. Sandra menciona, a raíz de lo que están conversando, Sandra Vargas, en el chat menciona que el equipo de gestión es el que une todas las dimensiones. Pero esas dimensiones tienen que ser de alguna forma, esas visiones tienen que ser compartidas por los distintos actores, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí también hay un desafío, y por lo que tú mencionas, Omar, es algo que se ha forzado a través de la pandemia, nos ha obligado a integrar más el Claro, ha sido una quehacer. oportunidad. Me gusta este concepto de coherencia que mencioné, es como la visión, a ver si me permiten, por favor, leerlo, que era la claridad profunda y compartida sobre la naturaleza de nuestro trabajo. Me gusta mucho esa definición de coherencia porque tiene un componente dialógico, ¿verdad? De construcción con todos los actores, y que nosotros estemos convencidos como institución, como escuela, qué es lo que nuestros estudiantes deben aprender, cómo lo deben aprender y para qué lo deben aprender. Esas tres preguntas yo creo que son claves para implementar esta visión compartida que desde el liderazgo es esencial. Perfecto. Victoria de Wolf menciona en el chat el modelo de gestión del PME cruza al PEI, los planes con los objetivos e indicadores en torno a las metas. Así es. Álvaro, ¿cómo ves tú el tema de la visión transversal? Sí, claro, parecido. Yo creo que, y aquí me voy a colgar del profesor Maturana, recordando, ¿no es cierto? Que en algunas frases, desde el lenguaje, creo yo, desde las redes de conversaciones que se producen, ¿cierto? Incluso el profesor Maturana indicaba que los problemas se resolvían solamente cuando hay conversación y respeto. Entonces, cuando hay conversación surgen los acuerdos, ¿no? Y es en el fondo un poco lo que comentaba Omar. Tenemos que tener un lenguaje común y ahí está la dificultad, ¿no? Y especialmente si estamos hablando de procesos transversales donde se incorporan a no docentes, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo construimos en la escuela un lenguaje común que nos permita entender la realidad desde puntos de vista diferentes? ¿Ya? Y que no se comprenda como estandarización. Y no se comprenda como estandarización, simplemente para comprender el problema, ojo, no la solución, porque la solución puede ser desde múltiples factores, pero llegar a un acuerdo con respecto a cuál es la realidad del problema que estamos enfrentando todos en el entorno escolar, dependiendo del contexto donde esté, los tipos de alumnos, los tipos de apoderados, que yo sé que son problemas, ¿cierto? Entenderlo y que tengan toda una visión relativamente común con respecto al problema. Y eso, una manera de lograrlo es a través del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos los ingenieros? Construimos modelos. Nosotros construimos modelos de la realidad y utilizamos a veces modelos matemáticos, ¿cierto? Que entendemos que todos entienden. Pero claro, en la organización escolar esos modelos son un poquito más difíciles de construir y especialmente de compartir con todos los actores. Porque la pregunta que me hago yo es, ¿cuánto saben los apoderados del proyecto educativo? ¿Y cuánto entienden ellos del proyecto educativo? ¿Y cómo eso afecta la manera en que ellos se relacionan con los profesores, con sus propios hijos y con la dirección del colegio? Y eso es una tarea que yo creo que es la difícil, esta construcción de la realidad. Perfecto. Bueno, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat o levantar la mano. Mientras tanto, se formula alguna otra pregunta. Y quisiera enfatizar un punto que ustedes mencionaron y que tiene que ver con el lenguaje y el trabajo compartido. En la presentación se mencionó que el proceso es una forma de lograr una comprensión compartida del currículum. Quería ver cómo ven eso, ¿ah? ¿Cuáles son? Si implementar esta visión de procesos va a mejorar sustancialmente lo que es la visión del currículo en la institución, o ya contamos actualmente con una comprensión lo suficientemente adecuada. Yo diría que esa comprensión compartida aún es necesario seguirla construyendo en las distintas escuelas. Lo puedo decir con un ejemplo concreto. Y voy a repetir un poco lo que había mencionado. Aquí en la región de la Araucanía, como ustedes saben, un contexto intercultural, mapuche,
y muchas escuelas tienen dentro de su sello, ¿verdad? El sello intercultural, el respeto a la diversidad. Sin embargo, a la hora de implementar el saber cultural, solamente se realiza en la asignatura de lengua indígena. Pero matemáticas se sigue enseñando desde una perspectiva occidental, lenguaje también, no es transversal, digamos, a la oportunidad y experiencia que cotidianamente los estudiantes tienen. Se omite su conocimiento ancestral, y eso ocurre también en la escuela convencional, donde el profesor de lenguaje, voy a poner ejemplo, aborda el currículum desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Una perspectiva crítica, desde un enfoque cultural comunicativo, pero el profesor X solamente está preocupado de que el estudiante desarrolle guías para responder a pruebas estandarizadas de tipo externas, por ejemplo. Entonces, esa es la coherencia de la cual es necesario que todo el profesorado, que no sea solo un lenguaje común, sino que comprenda qué es lo que nuestros estudiantes requieren aprender atendiendo al contexto en el cual están y a la sociedad que les va a tocar, a la sociedad a la cual les va a tocar enfrentarse. Hay que preguntarse, por ejemplo, cuánto del aprendizaje escolar que nuestros estudiantes han desarrollado les ha servido para enfrentar el aprender a aprender en tiempo de pandemia, por ejemplo, a ser autónomo, a ser empático. Entonces, a eso es lo que me refiero, a lo que me refiero cuando tenemos que lograr esta comprensión compartida del currículum, porque es lo que tiene que vivenciarse en el aula. O sea, cuando yo leo el perfil, los sellos educativos de un centro escolar, su proyecto, eso se tiene que respirar en todos los espacios de la escuela. Y a eso es lo que yo me refiero cuando es tan relevante poner esta discusión y estos términos antes de diseñar experiencias de aprendizaje, antes de evaluarla, porque de lo contrario nuestros estudiantes están respondiendo a diversas formas de aprender sin comprender el propósito de para qué lo hacen. Gracias. Desde el punto de vista de los procesos, cuando uno define la estructura de los procesos, cada uno de las partes que componen o pasos tienen que tener un sentido. Tienen que tener un sentido para quienes lo ejecuten. Y ese sentido siempre tiene que estar sumamente claro, porque si no, lo que va pasando en las organizaciones es que dicen, esto no tiene valor, no tiene sentido, no lo voy a hacer, pasa igual. No me pasa nada o no pasa nada. Entonces, cuando uno tiene la mirada de proceso, no puede dejar de tener una mirada crítica. O sea, no hay que enamorarse del proceso. Hay que construirlo y mantenerlo y mantener una mirada crítica de los procesos cuando uno los construye. Entendiendo que como el proceso es algo que puede adaptarse al entorno, a veces hay algunas partes del proceso o pasos del proceso que eventualmente no tienen sentido en otros contextos. O sea, definir un proceso de seguimiento, no sé, en el aula presencial, y ahora ¿cómo lo hago? Digamos, de manera telemática. ¿Sigo con el mismo? ¿Voy al colegio, a la sala, a mirar la pantalla? ¿Tiene algún sentido eso? ¿O lo adapto? Porque el proceso tiene que, lo que nosotros llamamos ingeniería, tiene que agregar valor, tiene que tener un sentido por lo cual lo estamos haciendo. Porque si no, lo estamos haciendo por hacerlo. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Es como el ejemplo que siempre ocupo en clases del lápiz azul para la asistencia. ¿Qué sentido tiene aquello? No tiene ni un sentido ahora. Eso eran bajo paradigmas antiguos donde se podía fotocopiar. Ahora se puede fotocopiar en colores y da lo mismo. El lápiz puede ser rojo, morado, lo que sea. No genera ningún impacto. Pero son prácticas que van quedando instaladas dentro de algunas organizaciones escolares. Mitos. Eso. Gracias. Preguntas de la audiencia. ¿Alguna pregunta de la audiencia de la conversación que se ha tenido hasta el momento? A ver, más que nada un comentario. Yo creo que siempre cuando uno toca estos aspectos que son más bien teóricos y yo creo que siempre los directores hemos estado bien preparados para enfrentar procesos de esta naturaleza, pero yo la verdad es que voy a ser muy honesto y voy a hablar desde lo que me toca a mí vivir como director, como profesor. La verdad es que cuando yo trabajo en procesos con
con mis pares, con mi equipo directivo, la verdad es que nos entendemos en el mismo idioma, en un mismo lenguaje. No así cuando trabajo con los profesores. Siento que hoy día la preparación del profesor es muy básica. Yo lamento decirlo y espero que no le toque a nadie ni ofenda a nadie si en algún momento hay algún profesor presente que no pertenece a un equipo directivo, pero la verdad es que soy sincero, eso nos pasa a nosotros. Entonces, entre explicarle a un profesor cómo debe de redactar un objetivo, o está mal redactado, o hazlo de nuevo, la verdad es que se pierde un tiempo único. Eso, un comentario más que nada. Gracias. Franco, ¿no? ¿Puedo? Verónica, sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. He estado ahí medio intermitente, pero he estado. Bien, primero agradecer las dos exposiciones que estuvieron muy buenas de Álvaro y Omar. Excelente. Un poco quería hacer un comentario y reflexión en torno a lo que plantea acá Rodrigo. Que también es un desafío que tienen los líderes escolares en los establecimientos educacionales, que tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Entonces es evidente que, y está por ley, es cierto, sabemos que la ley 20.903 en su artículo 12 dice que, cierto, los equipos directivos tienen que gestionar espacios de desarrollo profesional docente, cierto, gestionar comunidades de aprendizaje profesional. Entonces, yo creo que también es un desafío que tienen los líderes en términos de desarrollar a sus profesores, desarrollar todas sus potencialidades, todas sus capacidades, y construir una comunidad que eso implica en el fondo lo que estamos hablando de la gestión del currículum, como en el fondo, y lo dicen varios autores, ¿cierto?, que precisa de una reflexión conjunta, de una lectura conjunta, primero de entender y comprender ese currículum prescrito, ¿cierto? Y después en cómo ese currículum prescrito nosotros hacemos la bajada a ese currículum enseñado, que va a tener todos estos tintes, todos estos tiñes de nuestro proyecto educativo, nuestras definiciones, nuestro énfasis, y después cómo también gestionamos y cómo reflexionamos como comunidad educativa en relación a este currículum aprendido, es decir, en función de qué es lo que han aprendido los estudiantes, y ahí están todos estos conceptos, ¿cierto?, que hemos estado hablando y han nombrado, del monitoreo de los aprendizajes, del monitoreo de la enseñanza, del acompañamiento docente, de la reflexión, de la retroalimentación al profesorado. Pero compartiendo contigo, Rodrigo, que yo también creo que hay un tema también desde la política educativa en términos de la formación docente, yo creo que también debemos avanzar de acuerdo a los nuevos desafíos que está implicando la educación, que ya la UNESCO en su documento del año 2015 hace, ¿cierto?, una revisión respecto de a qué debe atender la educación del futuro, y hace una reflexión en términos del sentido de lo común, hace una reflexión del desarrollo sustentable, de temas que hoy en día debe responder la educación. Ya en el año 2015 ya hay también la convención en Corea, que también en el fondo hablan de estos grandes desafíos que yo siento que también tienen que tener esa bajada en términos de las políticas que forman profesores, y comparto contigo en eso. Pero también está esta otra línea, toda la responsabilidad no es de los que forman profesores, también en términos de la escuela, cómo la escuela se constituye en una comunidad de aprendizaje profesional que hace, ¿cierto?, que todos puedan en el fondo potenciarse al máximo en pos de qué, de la misión que tiene la escuela, que es que los alumnos aprendan. Claro, efectivamente estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, nosotros en nuestra misión de líderes educativos también tenemos que formar estas comunidades de aprendizaje. Es nuestra responsabilidad también el tomar al profesor, irlo acompañando en su trabajo en la medida de lo posible, también como hablaba, dentro del tiempo que tenemos, dentro de las pocas posibilidades de tiempo que tenemos. Pero también uno un poco hace en honor un poco a la justicia, uno dice, bueno, esta responsabilidad es nuestra. Yo creo que a veces es un poquito injusto, porque también ahí, bueno, ¿cuánto tiempo nos demanda el tener que hacer estos trabajos, estos procesos de acompañamiento, de enseñarle al profesor muchas de estas tareas?
Y también en eso es que también vamos perdiendo un poco el enfoque de trabajar justamente estos procesos que invitan a mover, a tener un mejor currículum escolar, mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, porque también estamos haciendo algo paralelo, junto al profesor. Entonces también ahí hay como una doble pega. Yo sé que es parte del desafío del liderazgo que nosotros tenemos que tener. O sea, es parte de, pero también aquí claramente hay un proceso. ¿Puedo también opinar? Sí, termino al tiro ¿cómo se llama? Mi planteamiento. También aquí hay una situación que viene de base, que también viene de la formación del rol docente. Creo que aquí también estamos un poco en pañales con respecto a esto. Creo que hay algo que tiene que mejorar también en el mundo de la universidad con respecto a la preparación del profesor. Sabemos que aquí hay un problema claro y que no se ha solucionado todavía del todo. Hay políticas, por supuesto, como dice la señora, ¿no es cierto?, que están enfocadas a ello hoy día, pero falta mucho todavía, falta mucho para entregar hoy día un profesor que venga con una buena preparación. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, en otros países, en Europa, cómo al profesor se le exige tener algunos niveles bastante altos para desempeñarse dentro del sistema escolar. No es lo que vemos nosotros en nuestro país. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sandra, me parece que quería Sí, decir algo. hola, Sí. buenas tardes. Yo no sé si estoy yo teniendo problemas de internet que de repente se siente entrecortado. Bueno, en realidad saludarlo a ti, Franco, a Omar y también a Álvaro. Hicieron una exposición muy buena. Me encantaría que se le hicieran a los profesores y estoy de acuerdo con Rodrigo, porque yo como directora de un colegio, yo puedo gestionar, ¿cierto?, en el colegio las dimensiones que tiene, pero yo siento que también los profesores están muy mal preparados. Profesores con falta de ortografía, profesores que no saben dirigirse con los apoderados, profesores que no saben atender las necesidades de sus estudiantes, ¿ya? Y la verdad que uno pierde el foco, porque sucede que tenemos que estar partiendo de un profesor de decirle, este es un objetivo de aprendizaje general que emite el currículum priorizado, pero usted tiene que llevarlo a terreno para una clase. Entonces, la verdad que hay que partir primero que el profesor sepa planificar. El profesor se queja mucho del tiempo, y ¿qué pasa? Yo siento que en este tiempo de la pandemia todos hemos aprendido a superar cosas que no teníamos, ¿cierto?, en nuestra mente. Pero logramos salir adelante, logramos trabajar online con los apoderados, pero el profesor, ¿qué pasó? Hoy día se siente muy cansado porque el profesor antes no planificaba como tiene que planificar ahora una clase entretenida, corta, que impacte, ¿cierto?, los aprendizajes de los estudiantes. A mí me cuesta mucho enfocar al docente en lo que es la evaluación formativa y sumativa, porque el profesor se queja que el alumno o el papá quiere una nota, pero él cae en lo mismo, que yo puedo evaluar en toda instancia, en todo momento, no necesito acumular una tremenda unidad para poder hacer una evaluación. Entonces, la verdad que ahí nosotros yo siento como directora, y entiendo a Rodrigo súper bien, porque uno tiene que enseñarle a los profesores algo que debía haber traído a la universidad. Entonces uno lo complementa con el perfeccionamiento que uno tiene que irle dando, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pasa que hay un montón, hoy en día hay una cantidad enorme de cursos que son gratuitos y que nos ayuda a retroalimentar nuestro trabajo. Pero el profesor se queja, ¿en qué tiempo lo hago? ¿En qué tiempo lo hago? Hoy en día nosotros tenemos tiempo más acotado de clases, por lo de las clases online. Se hacen, por lo menos en mi colegio, ya no hacemos ese horario extenso. Entonces, tiene un tiempo, pero yo creo que también se acomoda mucho la queja del profesor. Yo siento mucho si hay un profesor acá, pero yo creo que también a nosotros nos toca un doble trabajo. Primero, lo que nos exige la superintendencia, lo que nos exige la agencia de calidad, lo que nos exigen las direcciones provinciales, que además tenemos que estar trabajando, monitoreando, retroalimentando toda esta tarea. Entonces, la verdad que se hace difícil, pero creo que, bueno, es nuestro trabajo que tenemos que hacer hoy en día, pero de alguna forma, como yo la otra vez tuve una reunión con la agencia de calidad y yo le decía, ustedes podrían ayudarnos
a que las universidades preparen mejor al profesor, que lo preparen mejor para que nosotros como directores tengamos que hacer nuestra tarea como director, pero también ellos traigan por lo menos una base de trabajo, digamos, aprendido ya, para que se nos haga y no se pierda el foco. ¿Cuál es el foco? Que nuestros estudiantes tengan aprendizaje significativo. Eso, y les agradezco. Y Álvaro, quiero decirte algo, me pareció muy simpático lo que tú hablaste de cuando empezaste, porque yo tengo un hijo estudiando ingeniería en sonido, y la verdad que cómo que se arregla tanto la parte, digamos, que ellos, todos estos aparatos que usan, cómo puede mejorarse hasta la voz y hasta cantar. Así que me recordó. Y realmente, Omar, también te agradezco, porque generalmente los profesores de educación física los tienen como muy músculo, pero ya me ha tocado segunda vez ver un profesor de educación física muy metido en la gestión educativa. Así que te felicito y gracias, Guido, Franco, por darme esta oportunidad. No, gracias, Sandra. De músculo no tengo nada, lamentablemente. Ay, Pero estamos trabajando para eso. Gracias. muchas gracias, Sandra y Rodrigo, por los comentarios. Creo que esto puede ser a lo mejor una chispa para pensar en algún otro foro sobre el tema justamente la responsabilidad y gestión de los directores. Sí, o sea, yo encuentro, disculpa Franco, súper interesante que se produzcan estos puntos de vista, que creo que es el propósito también de estos foros. Claro, yo también, solo para terminar, los comprendo absolutamente, porque es una inquietud que varios líderes me plantean también como, con mi vínculo con la universidad. Bueno, yo les digo, bueno, es así actualmente, no hay una política todavía, digamos, de formación del profesorado tan definida en términos de la universidad, pero el principal escenario también de desarrollo profesional que tienen los profesores es en la escuela, es en la práctica, es cuando se enfrentan por primera vez, digamos, al ejercicio docente. Y ahí una recomendación es que los profesores aprendan a colaborar entre sí, que aprendan a autogestionar su propio aprendizaje. Esto implica también que los líderes puedan distribuir este liderazgo, porque el director me dice, no tengo tiempo, y yo le digo, pero ¿por qué necesariamente tiene que ser usted el que apoya al profesor? Y no puede ser un par. El trabajo, cuando uno distribuye este liderazgo, cuando uno forma también a 2, 3 profesores que tienen alta potencialidad, también ellos pueden comenzar a trabajar con sus pares, y los profesores van aprendiendo y van queriendo colaborar juntos a la medida que se les crea esa necesidad de colaborar y de aprender juntos, y en la medida que también ellos tienen oportunidad de experimentar cambios, de vivenciar las transformaciones. Un profesor no va a cambiar ni va a colaborar porque uno les los diga, hay que intencionar ese espacio muy bien desde el liderazgo. Así que no, agradezco su aporte, Rodrigo, Sandra también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos ya en la hora y media, han surgido interesantes puntos de vista. Apareció un comentario en el chat, lo voy a leer. Dice, como estudiante del magíster me ha agradado el complemento de sus saberes entre académicos Álvaro y Omar. Mi periodo lo realicé en la UCT, en lo personal muy significativo, más recordar el trabajo educativo en la región de la Araucanía. Saludos y gracias por el espacio. Quisiera en este momento iniciar el cierre de este foro. Les recordamos que hay una serie de foros que han sido programados con frecuencia mensual, así que quedan cordialmente invitados para participar de los siguientes foros, pero quería que Álvaro y Omar hicieran alguna síntesis, una idea síntesis que pudiera reflejar la visión y la problemática tal vez de lo que se ha discutido hoy en día. Así que quisiera comenzar con Álvaro, que nos pueda dar una visión sintética de lo que se ha tratado y lo que se ha discutido hoy. Gracias, Franco. Bueno, esto un poco, yo me siento evangelizador de los procesos, porque eso significa hacer un cambio de la manera en que uno mira las organizaciones a veces. Y eso no es tan fácil.
Y entonces cambiar desde una mirada vertical que los docentes solo tienen que conversarlo con los docentes y no con los otros, o que estos temas lo converso en este ámbito, en otro, y genero silos de información, es un riesgo para las organizaciones. Las organizaciones van a surgir y van a mejorar en cuanto trabajen colaborativamente, y multidisciplinariamente. O sea, la mirada proceso contribuye y fortalece eso, ¿ya? Y la mirada proceso proviene desde, uno podría decir, desde la industria, ¿no? Y uno dice, bueno, pero un colegio no es una industria. Bueno, mi propuesta es que miremos algunas cosas, especialmente los dolores que comenta Sandra y Rodrigo. ¿De qué manera podemos mejorar nuestros procesos de reclutamiento y selección, de inducción? ¿De qué manera podemos hacer algunos procesos, así como lo hacen en la industria? Si este problema de que tenemos gente ingresando que no cumple con los estándares no es solamente de la escuela, sino que ocurre también en la industria, en otros lados. Y entonces podemos mirar algunos de estos elementos que ocurren en la industria, de qué manera forman, de qué manera hacen inducción, de qué manera seleccionan, para ver si podemos mejorar nuestro proceso. Eso por un lado. Y por el otro lado, el entender que los procesos es una propuesta de mirada. ¿Ya? No estamos diciendo que es la única ni que es la mejor y todo. Nosotros entendemos desde el paradigma y desde lo que nosotros creemos en este programa que corresponde a la mirada sistémica de la organización, creemos que esta es una manera de enfrentar la complejidad. Para nosotros, una mirada a proceso en el entorno escolar le permite al líder escolar, al director, enfrentarse a la complejidad de una manera distinta. Eso sería un cierre. Gracias, Álvaro. Omar, ¿cuáles son tus palabras Sí, finales, tu gracias. síntesis? A mí me gustaría cerrar con la idea del liderazgo sistémico, de la visión sistémica de la escuela. Yo creo que el proceso de gestión curricular es una oportunidad, ya que vemos como de pronto una debilidad, un nudo crítico, la preparación docente, ¿verdad? Las competencias pedagógicas, o la escasa participación de pronto de los profesores en involucrarse en tareas desafiantes al interior de la escuela. Yo creo que es una oportunidad para pensar, para mirar la política educativa, para reflexionar acerca de qué es lo que en el escenario actual que estamos viviendo, la política nos demanda desde la perspectiva de las bases curriculares, qué aprendizajes son los que están pensados desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? Desde la Ley General de Educación hacia nuestros estudiantes, conversar y comprender muy bien nuestro contexto, aprender a reflexionar acerca de qué apoderados tenemos, de cuáles son nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, necesidades e intereses de nuestros estudiantes, cuáles son aquellas cuestiones que los estudiantes les motivan, cuáles son aquellas cuestiones que a nuestros estudiantes les gusta aprender, qué cosas les gusta hacer, para ir generando esta articulación entre las demandas externas y lo que nuestros estudiantes realmente quieren. Lo más importante es cómo nosotros, desde nuestro rol docente, ofrecemos esa oportunidad de calidad a nuestros estudiantes, la que ellos se merecen, ¿ya? Implica también arriesgarse a innovar. La gestión del currículum implica o invita a la escuela también a hacer las cosas diferentes. Evidentemente, en este proceso nos vamos a equivocar, la innovación siempre viene acompañada de errores, pero en la medida que vayamos implementando también, es la única forma de quebrar la cultura de inercia que ha existido muchas veces en las escuelas, donde lamentablemente, yo tengo aquí mi hija de 8 años, no digo lamentablemente que esté conmigo en la casa, digo que yo escucho sus clases, y son exactamente las mismas clases que me hacían a mí hace 30 años justamente atrás. Son las mismas guías, las mismas evaluaciones. Incluso el otro día le colocaron una guía con un candelabro y una vela y ella me decía esto es una torta porque totalmente descontextualizado. Entonces, nos invita a pensar. Voy a nombrar esto de las 6 C. Hay 6 competencias del siglo XXI que me gustaría compartir con ustedes. Carácter, ciudadanía, comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico. Pensemos cómo el currículum implementa estas 6 competencias
indispensables para nuestros estudiantes que van a tener que trabajar en trabajos que aún no existen, que van a tener que adaptarse a innovaciones, que se van a enfrentar a una sociedad donde no van a tener la misma sostenibilidad laboral que nosotros. Ellos van a tener que aprender a reinventarse, a innovar, a colaborar, a enfrentar problemas mucho más complejos de los que nosotros hoy día enfrentamos como adultos. Entonces la pregunta es, ¿la forma en la cual implementamos el currículum está respondiendo a esas necesidades? Y con esa pregunta solo me gustaría cerrar. Muchas Muchas gracias, gracias. Omar. Quería dejar finalmente la palabra a la profesora Verónica Leiva, directora del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares, por si quiere hacer alguna mención. Gracias, Franco. No, solamente escribí en el chat para invitarlo a todos y a todas a nuestro tercer foro. Recuerden que nosotros como programa estamos realizando un ciclo de 8 foros que son abiertos, ¿cierto?, a todo el ámbito educativo y académico. Y por lo tanto les puse ahí en el chat el siguiente foro, que es el 17 de junio, que es sobre la perspectiva estratégica para la inclusión en las escuelas. ¿Ya? Después tenemos el 22 de julio sobre políticas educativas, ideando la nueva escuela, que tenemos 2 profes que son con mucha trayectoria en el ámbito de la política educativa, así que está muy interesante. Pero ahí ustedes, a la medida que vayan asistiendo a los foros, nosotros les vamos a ir informando también en LinkedIn, que es nuestra también plataforma en la cual difundimos bastante nosotros nuestras actividades que vamos realizando. Ahí también está el afiche con todos los foros que vamos a realizar hasta noviembre de este año. Y también les vamos a hacer llegar a todas las que se inscribieron, ¿cierto?, el link de esta presentación de hoy, de este foro de hoy, ¿ya? Ustedes también lo puedan distribuir, porque a mí me parece súper interesante las reflexiones, las distintas posturas que se dieron acá, y por lo tanto súper interesante de que ustedes también puedan difundirlo en las comunidades escolares. Así que muchas gracias a todos y a todos por la participación. Gracias, Franco. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Omar, Álvaro, a todas las personas que nos acompañan esta tarde, y los esperamos entonces en el próximo foro. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. buen fin de semana, Buen fin de semana. descansen. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Adiós, que estén muy bien. Chao, muchas Nos gracias. vemos. Gracias por la invitación. Nos vemos, Sandra. Por la Que invitación estén también. bien. Gracias Chao, por la invitación. gracias, muchas Chao. Nos vemos, gracias. Rodrigo. Paz. Gracias, Álvaro. Chao, gracias a ustedes también. Verónica, ¿puedes parar la grabación? Ah, ¿tengo que parar yo ahora? Sí.